Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, Abraham en Canaán. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema muy interesante, del que hay mucho de lo cual nosotros podemos aprender. Bueno, recordamos siempre el contacto, contacta con nosotros, siempre lo decimos todas las semanas. El teléfono o WhatsApp de la iglesia es 640869488 y el correo electrónico lo tenéis ahí, lasrosasiglesias@gmail.com. Así que, por favor, siempre lo decimos, si tenéis alguna duda o queréis algo, si alguien dice, oye, pues a mí me gustaría tener el tema tal, el tema, pues bueno, nos lo decís, yo lo mandamos, que no hay ningún problema, aunque también se están grabando, podéis tener también las grabaciones. Bueno, vamos a ver algunas cositas interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, vemos que Abraham volvió de Egipto hacia Canaán, vimos un poquito la semana pasada todo el periplo de Abraham y luego cómo regresa de nuevo a Canaán y con mucho ganado, con mucha riqueza, con muchos materiales como oro y plata, porque la bendición de Dios estaba con él y la bendición de Dios era muy grande. El Señor lo estaba bendiciendo, le estaba dando, ¿verdad?, para que pudiera subsistir. Y luego vamos a ver un poquito más adelante, pues realmente Abraham llegó a ser bastante poderoso. Iba con el Lot, como sabéis, que lo acompañaron, llegaron a Betel y se establecieron en el campamento. Ya habían estado allí y habían erigido un altar. Yo me pregunto por qué no hizo un nuevo altar. Y es porque ya tenía un altar hecho y ese altar ya había sido consagrado. Las riquezas no siempre son buenas. Sobre todo cuando habían dos familias, dos personas, Lot y Abraham, en los cuales el Señor los estaba bendiciendo tanto que los dos prosperaban. Claro, y llegó un momento que hubieron algunas dificultades y esas dificultades se traducen en que había un poquito de tensión entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Bueno, habían vivido penurias, habían vivido pruebas juntos, siempre habían estado en armonía, pero a pesar de que habían estado juntos en las dificultades, ahora que todo iba bien, la prosperidad, pues había el peligro de discusiones y había el problema es que hubiese una gran trifulca entre ellos. Como sabéis, los pastos no eran suficientes para el ganado de ambos y la disputa entre los pastores eran frecuentes. Sobre todo lo que llevó a Abraham a Egipto, recordáis que fue una gran sequía, eso hizo que la tierra, hasta que volviese a estar productiva, pues pasó mucho tiempo y llegó un momento que los pastos escaseaban. Entonces, claro, lógicamente las ovejas, el ganado tenía que comer. Bueno, Lot y Abraham se separan. Ya habíamos visto que había trifulcas y se tienen que separar. Y vamos a ver algunas cosas interesantes de Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 9. Lo primero que vamos a ver es que en Abraham hay un espíritu desinteresado, porque le dice a Lot, escoge tú. Abraham podía haber dicho, espérate, la tierra el Señor me la ha dado para mí, es mía, yo tengo que escoger, yo quiero lo mejor. Y dice, no, escoge tú. Si tú te vas para un lado, yo me iré para el otro. Entonces, Abraham no quiso que hubiese altercados entre ellos, porque eran familia y en esta época el vínculo familiar era bastante importante. Entonces no querían que hubiera eso, porque ambos adoraban al mismo Dios, habían crecido juntos, habían caminado juntos y entonces, lógicamente, que por eso hubiese problemas, Abraham no lo quería. Porque los hijos de Dios tienen una sola familia en todo el mundo y deberían guiarlos el mismo espíritu de amor y concordia, como dice en Romanos 12:10. Aunque Lot debía su prosperidad a Abraham, también todo lo que fue de agradecido a Abraham fue de desagradecido Lot, porque Lot debía su prosperidad a Abraham, había aprendido de él, había conocido al Dios verdadero. Y entonces Lot dijo, bueno, pues yo escojo lo mejor. La verdad es que la tierra que escogió Lot era la mejor. Yo creo que porque él era más joven y Abraham más mayor, tenía que haber dicho Lot, no, escoge tú. Donde tú vayas, yo me iré para el otro lado, ¿no? Pero bueno, no lo hizo así. Bueno, la llanura del Jordán era una región muy fértil, muy fértil. Se llamaba Jardín de Dios o el Paraíso Perdido. Era una región muy bonita, con muchos pastos y con ciudades muy ricas.
Lógicamente esa riqueza hizo que esas ciudades se corrompiesen. Eso lo vamos a ver en otros capítulos, especialmente la ciudad de Sodoma, que era una ciudad muy hermosa, rodeada de un valle muy fértil, con mucha vegetación. Pero los habitantes que habían allí eran malos, eran pecadores y se habían rebelado en contra de Dios. Pero Lot lo ignoraba, o si lo sabía, lo quiso ignorar. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, cual mar previó los resultados de esa terrible decisión. Y luego tendremos un capítulo entero que habla sobre esta decisión de Lot, y veremos que fue una decisión muy, pero que muy equivocada. Bueno, la llanura de Jordán lo hemos visto. La promesa es confirmada, la promesa confirmada. Vamos a ver, porque una vez que Lot y Abraham se separan, Dios le vuelve a recordar la promesa de que toda la tierra sería suya. Poco tiempo después que se mudó a Hebrón, instaló su tienda junto al encinar de Mamre y allí erigió un altar para Dios. Fue honrado por los pueblos de alrededor. Lo tenían como un príncipe poderoso y como un caudillo muy sabio. O sea, Abraham, en cara hacia los demás pueblos, lo veían como una persona importante, una persona poderosa, y posiblemente porque tenía un gran séquito, tenía muchos siervos y tenía muchas riquezas. Pero, fijaros, Abraham en todo momento quiso hacer una buena influencia entre sus vecinos. Recordemos que los vecinos, los pueblos de alrededor, eran idólatras, tenían muchos dioses, eso ya lo sabemos. Pero sin embargo, Abraham quiso hablarles en todo momento del verdadero Dios. Y su fe hacia Dios fue tan incrementable, y su bondad inspiraba confianza entre los demás. Esto es muy interesante, porque vamos a ver que la fe de Abraham es un elemento importante para todos los sucesos que van a desarrollarse a partir de este momento. No solamente en la promesa de la tierra, sino mucho más allá. Vamos a ver, ¿verdad?, que es un elemento muy importante. Bueno, en todo momento, Abraham no escondió su fe. Él nunca escondió su fe. La verdadera religión no se debe considerar así, porque esto es ir en contra del Evangelio de Cristo. Uno de los elementos que el Señor nos dice es predicar, compartir las buenas nuevas. Si Cristo está en nuestro corazón, pues lo vamos a hacer, vamos a compartirlo. No dice cómo se debe hacer. Hay muchos métodos, yo no hablo de un método. Muchas veces pensamos que, claro, es que yo tengo que ir y diciéndole a la gente, y a lo mejor a mí me da vergüenza. Bueno, pídele sabiduría a Dios, porque hay otras maneras en las que tú puedes predicar el Evangelio. Yo puedo decir que he conocido a gente que sin poder predicaba el Evangelio. Conocí una señora en una iglesia, una señora que tenía una movilidad muy reducida, prácticamente no podía venir a la iglesia, pero ella se dedicaba, tenía muchísimas amistades, muchísima gente que había conocido, y les escribía cartas hablándoles de Cristo, hablándoles del amor de Dios, les enviaba caminos a Cristo, les enviaba... Bueno, fue un ejemplo más, ¿no? Hoy en día, pues sé que muchos que mandan mensajes a gente por WhatsApp o por correo electrónico, vídeos. Bueno, hay muchas maneras en las cuales se puede predicar, pero lo importante es que nosotros no lo podemos esconder, ¿de acuerdo? Abraham no lo escondía, brillaba cada vez más y compartía la justicia de Dios entre tanta oscuridad y tanta idolatría, en todo lo que se había a su alrededor. Y hoy en día nosotros vivimos eso. A nuestro alrededor hay muchas personas que no piensan como nosotros religiosamente. Bueno, compartamos la luz de Cristo. Así deben actuar los hijos de Dios, esparcidos por todo lugar, por todas ciudades, por todos los pueblos y aldeas, porque somos testigos de Dios para compartir la salvación con los demás. ¿Pasaremos dificultades? Sí. ¿Pruebas? Sí, pero las soportamos con mansedumbre, con amor. ¿Por qué? Porque esas luces también nos hacen ver a los demás que somos distintos, ¿no? Que es una manera de compartir el Evangelio con los demás. Bueno, Abraham fue poderoso, porque además de ser rico en fe, fue noble, fue generoso, fue inquebrantable en la obediencia, humilde, sencillo, y vivió una vida de peregrino. Fíjate que él podía haber dicho, no, yo me quedo aquí, que estoy muy bien, tengo tantas cosas, pero el Señor lo enseñó a caminar, le hizo peregrinar para que él fuese aprendiendo. Era una lección que el Señor le quería dar. Fue muy sabio, fue muy valiente y también fue poderoso en la guerra, ¿no?
Bueno, luego vamos a ver algún episodio donde fue poderoso. Bueno, era conocido como un maestro de una nueva religión, pero fijaros, tres grandes príncipes quisieron hacer una alianza con él. Hicieron su amistad, invitándolo a aliarse con ellos, y muy pronto se le presentó una oportunidad para valerse de esta alianza. Bueno, había un rey, el rey de Elam, Chedorlaomer, rey de Elam, que había invadido la tierra de Canaán hacía 14 años y le había hecho su tributario. Algunos se rebelaron en contra de él y esto todo terminó en guerra. 5 reyes de Canaán se reunieron, pero fueron derrotados. Los invasores saquearon todas las ciudades, entre ellas la ciudad de Sodoma, y Lot, el sobrino de Abraham, fue hecho prisionero por los vencedores. Abraham habitaba tranquilamente en Mamre, él estaba tranquilo allí, pero se había enterado de todo lo que había pasado, de lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues él no había albergado ningún sentimiento en contra de Lot. Él podía haber estado un poquito molesto porque Lot, la verdad es que Lot escogió lo mejor de la tierra, lo más bonito, donde había más pastos. Pero, sin embargo, en Abraham se despertó todo el afecto y decidió ir a rescatar. Entonces, siempre siguiendo el consejo de Dios, se preparó para la guerra. Él tenía 300 hombres, 318 hombres adiestrados en la espada. Hombres educados en el temor de Dios, en el servicio de su Señor y en el uso de las armas. Así que Abraham fue y sus aliados, los 3 reyes, se reunieron con sus grupos y juntos salieron en persecución de los invasores. Bueno, los invasores, lógicamente, sabéis que en esta época, cuando un ejército ganaba, pues lo festejaban con el botín, ¿verdad? Saqueando todo lo que podían y a veces pues había alcohol. Bueno, muchas veces terminaban en orgías, terminaban en borracheras, terminaban en fiestas. Entonces Abraham se aprovechó de esta situación y dividió sus fuerzas de tal manera que éstas se aproximaban en distintos puntos y iban todos a converger al campamento donde estaban los vencedores, que estaban de fiesta durante la noche. Su ataque fue vigoroso e inesperado y logró una rápida victoria. Lot y su familia, con todos los demás prisioneros, fueron liberados y un rico botín de guerra cayó en poder de los vencedores, en este caso de Abraham y de los que habían estado con él. Pero fijaros qué interesante que Abraham no quiso absolutamente nada del botín, lo repartió, pero lo que sí que hizo es que el triunfo que se debió a Abraham, el adorador de Dios, no solo había prestado un gran servicio al país, un momentito que se me ha cambiado, no solo había prestado un gran servicio al país, sino que también se había revelado como un hombre de valor. Se vio que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantenerse el derecho y defender a los oprimidos. Los prisioneros fueron liberados, como hemos dicho, el rey de Sodoma salió al encuentro de Abraham y lo trató como un valeroso conquistador. Conforme a las leyes de la guerra, el botín pertenecía a los vencedores, pero bueno, Abraham, como hemos visto, él no quería lucrarse más, ya el Señor le había dado todo lo que tenía, bueno, y entonces lo que hizo es que repartió entre estos reyes y sí que le dio a sus aliados la parte del botín, pero él se quedó sin nada. Pero sí que interesante, cuando Melquisedec salió en su encuentro, ¿qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo lo que tenía. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, sabemos que Melquisedec era rey de la ciudad de Salem y era sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces era sacerdote y rey de Salem. Es muy interesante porque la palabra de Dios nos dice que prácticamente sabemos muy poquito acerca de Melquisedec, pero posiblemente todavía el Señor siempre tiene un remanente y posiblemente en Salem, ¿verdad?, habría un tabernáculo donde Melquisedec oficiaba como sacerdote. Es muy interesante porque luego el Nuevo Testamento va a comparar a Melquisedec con Cristo, ¿no? Somos sacerdote y rey también. ¿Sí? Entonces es muy interesante. La hermana Elena White tiene una cita que habla sobre Melquisedec, pero ella dice que algunos pensaban que Melquisedec era el mismo Cristo, pero ella dice que no es Cristo. Y realmente no sabemos mucho más acerca de Melquisedec. Es una de estas cosas que cuando venga Cristo le debemos de preguntar, ¿verdad?, para que nos saque un poquito de las dudas. Pero bueno, sí que vemos que luego en la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo compara
Melquisedec con Cristo, porque los dos tenían esa función, ¿no? Sacerdote y reyes. Muy bien. Lo importante es que Abraham le da los diezmos porque lo reconoce como siervo de Dios, como sacerdote del Dios Altísimo. Si no, no le hubiese dado los diezmos, pero se los entrega, ¿verdad? Como ese pacto que él había hecho con el Señor. Bueno, Abraham pensaba en que ya no podía tener un heredero. Sabéis que Abraham era mayor, su esposa Sara era estéril, aunque el Señor le había dicho que su descendencia iba a tener la tierra, él ya pensaba que no iba a nacer un heredero de él, sino que él pensaba en entregar toda la herencia a su hombre de confianza, a un siervo que él tenía, que era su hombre de confianza. Pero el Señor, en una visión nocturna, otra vez el Señor le dijo que no, que el descendiente saldría de él. Y le dijo que tú tenías que confiar en mí porque yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Por qué el Señor no le dio enseguida el hijo a Abraham? Bueno, podemos pensar, es que estaba probando la fe. Bueno, tenía que estar preparado Abraham. Abraham tenía que confiar plenamente en el Señor y plenamente en la promesa. Es cierto que como ser humano era imposible. Su esposa era estéril, él era mayor, no podían tener descendencia. De hecho, Abraham ya pensaba, mi heredero va a ser mi siervo, pero no, el Señor le dijo, tranquilo, yo soy tu escudo, tú ten paciencia. Es lógico que como ser humano Abraham se desilusionase. Claro, sí, como seres humanos a veces nos pasa, ¿de acuerdo? Pero esta vez parece que no podía aceptar la promesa, pero él dice, quiero una evidencia de que la promesa va a ser cumplida. Entonces el Señor le dijo, Dios lo llevó fuera de su tienda y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento, y mientras lo hacía le fueron dirigidas las siguientes palabras, así será tu simiente. Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido por justicia. El Señor le dice, ¿quieres una señal? Mira las estrellas. Pues así va a ser tu descendencia. Y Abraham, a partir de ahí, en ese momento, volvió otra vez a confiar en el Señor. ¿Qué hizo bien Abraham o hizo mal en pedir una señal a Dios? Bueno, en la palabra de Dios tenemos el caso de Gedeón también, que le pide una señal y el Señor se la da. Bueno, no significa que Abraham no tenía fe, sino que como ser humano podía desanimarse, claro que sí, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero el Señor le da esta señal, le dice, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, confía en mí, que yo soy tu escudo. Y a partir de ese momento Abraham volvió a confiar. ¿Vale? Y entonces, ahí sí que podemos hablar ahora ya de la fe de Abraham en la promesa. Aún así, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confiar, ¿verdad? Una señal visible para confirmar su fe. Bueno, como evidencia para las futuras generaciones de los propósitos del Señor, tenía con ellas y que se querían cumplir. Él quería decir, bueno, dame una señal para que las futuras generaciones. ¿No? Pues el Señor lo único que hizo es, voy a hacer un pacto contigo. La señal va a ser que tú y yo vamos a hacer un pacto. ¿Vale? Entonces Abraham presentó un sacrificio, ¿vale? Puso todo el sacrificio, lo colocó todo. Abraham pasó de nuevo por entre los sacrificios, ¿vale? Y le dijo al Señor, voy a hacer un voto contigo. Si me das una señal, te obedeceré siempre. Bueno, nosotros sabemos cuál es el resultado. El Señor aceptó el sacrificio, ¿de acuerdo? Aunque tuvo que estar mucho tiempo Abraham, el Señor quería que tuviese paciencia y tuvo que estar hasta la puesta del sol para que, cuidando el sacrificio, para que otros animales no los devorasen o las aves no se los comiesen. Y al atardecer Abraham se durmió. Oyó la voz de Dios y le dijo que se despertase. Se le apareció y le dijo, yo soy el verdadero Dios. Fijaros, y en ese sueño, ¿qué es lo que el Dios le dio a Abraham? Le enseñó todo el futuro. Le dijo, mira, esta va a ser tu descendencia, van a entrar en la tierra prometida, pero también van a ser esclavos, van a sufrir por la falta de fe, por la falta de obediencia. Le fue revelado el plan de redención y le dijo, van a ser liberados de la esclavitud, yo voy a estar con ellos y de ti, de tu descendencia, saldrá el Salvador,
que liberará al pueblo definitivamente de la opresión del pecado. Y vio también hasta la tierra prometida. Todo, el Señor, fijaros qué interesante. Abraham le dice, quiero una señal, preparo un sacrificio. Y el Señor le dice, mira, te enseño todo el plan de redención. Esa es la señal. Tú ten fe y ten paciencia porque cada cosa se cumplirá. Y luego el Señor aceptó el sacrificio. Y otra vez oyó Abraham la voz que confirmaba la dádiva de que la tierra de Canaán a sus descendientes. Y le dice, desde el río de Egipto hasta el río Grande, hasta el río Éufrates. Le da todo este territorio será para ti. Cuando hacía casi 25 años que Abraham estaba en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Con reverencia, el patriarca se postró y el mensaje continúa así. He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gente. Y como garantía del cumplimiento del pacto, el Señor le cambió el nombre. Entonces no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y fue cambiado en Abraham, que significaba padre de muchedumbres. Y para que tú veas también le voy a cambiar el nombre a tu esposa. El nombre de Sarai fue por Sara, princesa. ¿De acuerdo? Porque ella sería, que sería la madre de todas de los pueblos y de todas las multitudes. La misma promesa era para los dos, lógicamente, ¿de acuerdo? En este tiempo, el rito de la circuncisión fue dado a Abraham. Y entonces el Señor le dijo, como hemos hecho un pacto, quiero una señal, y la señal será la circuncisión. Y debería de ser observado por el patriarca y por sus descendientes, como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de los demás pueblos y de la idolatría y aceptados por Dios como un tesoro especial. Por este rito se comprometían a cumplir con su parte del pacto que el Señor había hecho con ellos. Entonces, fijaros qué bonito, ¿verdad? Porque el Señor es así. Bueno, fijaros hasta dónde llegó la comunión de Abraham y Dios, que los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como un amigo. Dice que Abraham vio acercarse a 3 varones, uno de ellos sabemos que era Cristo, ¿verdad? Porque cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado. ¿Qué tienes en tus labios? Poco. Esto es mucho. ¿Vale? Cuando los juicios de Dios, este hecho no le fue ocultado a Abraham. Se entrevista con los ángeles, presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. Abraham vio a 3 forasteros acercarse a su tienda y no había visto en su huésped más que 3 viajeros cansados. Y sabéis que en esta época el concepto de la hospitalidad era muy importante, ¿de acuerdo? Estamos en una época donde la gente a veces caminaba, casi siempre caminaban para ir de un lugar a otro, y muchas veces cuando llegaban a ciertos pueblos o a ciertos campamentos, ¿verdad? Eran recibidos como huéspedes, eran atendidos muy bien. Entonces, Abraham no imaginaba que entre esos 3 personas o esos 3 hombres que él vio, había uno que, dice la hermana Web muy bonito, que lo podía adorar sin cometer pecado, porque ese era Cristo. Uno de ellos era Jesús. Bueno, en este momento fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. Es cierto, hermano, a veces la obra de Dios es una obra muy extraña, pero es una obra de amor. Podemos pensar, ¿pero qué había de amor en destruir Sodoma y Gomorra? Bueno, cuando nosotros vemos lo que era Sodoma y Gomorra, realmente el Señor ya había sido juzgados. Se les dio oportunidades, pero no lo hicieron. Y llegó un momento que el Señor pues, dijo, hasta aquí hemos llegado. Es una obra muy extraña, pero es así. Pero aún así, le hablaron a Abraham de las bendiciones y le dijeron que iba a tener un hijo. Es cuando Sara se ríe, ¿no? Bueno. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel al que reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez ya los había salvado mediante la espada, ahora quería salvarlos por medio de la oración. Especialmente porque Abraham sabía que Lot y su familia estaban allí.
y el amor desinteresado se movió por Abraham a rescatarlo de los elamitas, trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Y aquí vemos un episodio muy interesante donde Abraham parece que está regateándole a Dios, cuando está ahí hablando con él, 6:45, 6:40, 6:30, bueno, no, la verdad que Abraham no le pidió porque él podía haberle dicho, oye, si tú me amas, yo soy, oye, sálvalo y tal, sino que él con toda humildad quiso interceder por, por Lot, aunque siempre cumpliendo lógicamente la voluntad de Dios. Es así. Es decir, siendo el mismo Abraham un pecador, intercedió por los pecadores. Bueno, y su oración fue contestada. Bueno, Lot vivía en Sodoma. En un principio no participaba de la impiedad de sus habitantes, pero luego ya vamos a ver otro capítulo entero donde, bueno, la cosa cambia un poquito. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Bueno, y posiblemente a lo mejor lo habían, no en Sodoma, sino en otras ciudades que estaban a su alrededor, ¿de acuerdo? Bueno, tomando en consideración este hecho, suplicó y no imploró solo una vez, sino muchas. Además, se atrevía, cuando el Señor le concedía el pedido, a hacer otro y otro y otro. Porque el Señor decía, bueno, si encuentro tantos, no la voy a destruir, si encuentro tantos, ¿no? Y al final llegó un momento que el Señor dijo, bueno, aunque solo sea 10, voy a perdonar a la ciudad. Pero bueno, sabemos que por las circunstancias, en esa ciudad, pues ni siquiera la familia de Lot era toda digna de ser salva, ¿no? Sabemos lo que pasó con su esposa y con los maridos de sus hijas. Bueno, es que estaba reflejando a Cristo, claro que sí. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecado. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana, sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada. Cristo manifestó hacia el pecador su amor que solo la bondad infinita pudo concebir. Y vemos que cuando Jesús está en la agonía de la crucifixión, cuando cargó con todo el pecado del mundo, oró por los que lo habían crucificado, diciéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, aquí hay una reflexión muy interesante, es la del sacerdote del hogar. Era el sacerdote, el padre era sacerdote antiguamente, y hoy en día también, que ejercía autoridad sobre sus hijos, y después de estos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarle como jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Bueno, Abraham trataba por todos los medios de que todos aquellos que estaban a su alrededor conociesen al Señor, incluso a los habitantes, para que conocieran al verdadero Dios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y la gloria del Dios viviente como único objeto de culto. En muchos hogares hoy se descuida el altar familiar, la oración. Muchas veces pensamos que es que no hay tiempo, no hay tiempo, ni tiempo. Bueno, hermanos, saquemos tiempo para las cosas de Dios. Porque es importante, ¿verdad? En que es cierto que todos tenemos una vida muy ajetreada y tenemos muchas cosas que hacer, pero saquemos un poco de tiempo para el Señor. Es muy importante. Porque los que amamos a Dios, los que decimos que amamos a Dios, debíamos erigir un altar del Señor donde quiera que vayamos. Si una vez hubo un tiempo cuando todo hogar debe ser una casa de oración, es ahora. Y más en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Necesitamos, ¿verdad?, que cada hogar sea una casa de oración, un hogar de oración al Señor, como hacía Abraham y como hacían los patriarcas. Levantemos altares al Señor en nuestro hogar. Bueno, mis hermanos, termino ya diciendo que de todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta y desinteresada cortesía. El Espíritu Santo nos ayudará. Tenemos que pedir al Señor que transforme nuestros defectos de carácter. Y hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se ama a Dios y donde reina el amor verdadero. Porque así
un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso y también es una forma de poder dar un buen testimonio de Dios a los vecinos y a los demás, si ven que en nuestro hogar se ama al Señor. Y me gusta terminar con esta frase, dice, si en los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo, como Jesús nos dijo. Así que, hermanos, pues que el Señor nos acompañe y que nos bendiga. Recuerdo el contacto, aquí tenéis el teléfono y el mail para cualquier cosita, y os invito a seguir estudiando el libro para que la semana que viene nos tocará el capítulo 13, la prueba de la fe. Seguimos hablando de Abraham, hay varios capítulos dedicados a Abraham y ahora vamos a ver la prueba de la fe, una prueba muy importante que Abraham tuvo que pasar.